Bueno, lo primero, gracias. La idea es que conozcáis 4 cosas, 5 básicas de los últimos hallazgos que ha habido que son muy relevantes en el campo de las neurociencias y cómo esto se aplica a nivel didáctico, ¿vale? Porque si lo que yo sé de verdad es la parte didáctica de la neuro, ¿vale? Yo no soy investigador, lo que sí que leo son investigaciones, pero no investigo como tal por ahora, luego no sé lo que terminaré haciendo. Entonces, que a partir de ahí veáis cómo eso se puede volcar en proyectos educativos de centro, cómo eso se puede volcar en la gestión con las personas, cómo eso se puede volcar en el producto final que queremos realizar con los alumnos, ¿no? Porque si algo hemos podido ver en el último tiempo con todo este vorágine de innovaciones que ha dicho, ¿no? Que hay que innovar, pero nadie nos dice ni en qué, ni cómo, ni cuándo, es que solo funcionan las metodologías que los profesores saben aplicar ellos mismos. Es decir, si yo pretendo que mis alumnos trabajen por proyectos, si yo tengo un claustro o un equipo de trabajo en el que no saben trabajar un proyecto, pues no va a haber ni Dios que haga proyectos. Por más horas de formación que tengamos, porque venga el mejor formador o formadora de proyectos, no se va a producir ni se va a dar. Es decir, que el primer cambio que tenemos que dar seremos nosotros mismos como profesionales, y eso se repercutirá en lo que después se haga con los alumnos. Entonces, con esta básica es como creo que debemos de construir un poco lo que tenemos que llegar a hacer con los alumnos, ¿no? Queremos que hagan cooperativo, pero allí los profesores, eso es la jungla Jumanji, ¿no? La sala de profes. Bueno, pues un poco es esta la perspectiva. Y aprovechando el foro, y que vengo desde Madrid y vengo de trabajar en la Universidad de Juan Carlos, pues no está bien decirlo a día de hoy, que acaba de dar una noticia esta mañana que deja el máster, pero que no dimite. Bueno, es un poco un reconocimiento a que mala gente hay en todos los lados, ¿no? Y se meten o sea, son como el peor de los venenos. Y esto de Newco en realidad es el TFM con 5 copias, tribunal, etc, que yo presenté cuando hice el máster de neurodidáctica, es decir, que se hacen las cosas bien, ¿vale? Aunque mala gente hay en todos los lados. Pero bueno, simplemente por defender no solo esta universidad pública, sino creo que todos los sistemas públicos. Bueno, os voy a contar un poco una historia personal para entrar así un poco en calor de cómo me llega a mí toda la neura esta, y tiene un poco que ver con esta imagen de aquí. Yo cuando monté un cole en Madrid, que este año hace 10 años que se montó, yo lo monté cuando estaba hecho en barracones y trabajé en él, y me hubiera encantado que en ese recorrido de la construcción del cole o algo me hubiera topado con un equipo directivo que hubiera sido un poco como un monitor de esquí, ¿no? En el que me hubieran ayudado y me hubieran enseñado, cuando uno empieza a hacer cosas diferentes en el aula, diferentes a las que ha aprendido en la carrera, porque la realidad actual es que la gente que llega a los puestos de trabajo viene con la formación que viene, y eso pues, es lo que nos toca y no podemos hacer de momento hoy nada diferente. Pero me hubiera encantado que a futuro luego mi directora me hubiera ayudado un poquito más como un monitor de esquí. ¿Quiénes de aquí sabéis esquiar? Wow. Bueno, pues, no, más o menos no. Más o menos es que sabes. Bueno, o sea, yo no digo que bajéis pistas negras. Y patinar con cualquier deporte de deslizamiento, patines, skateboards... Vale, muy bien. Vamos a intentar hacer un símil entre esquiar y la innovación, ¿vale? Que esto nos va a ayudar mucho cuando gestionemos nuestros equipos de trabajo. Cuando tú aprendes a esquiar, ¿no? Y estás frente a una pendiente un poco de este tipo, ¿qué es lo que te pide tu cuerpo hacer? ¿El qué? Tirarte. Bien, te tiras. Sois un poquito descerebrados. Lo primero te pide otras cosas, pero bueno, tú te tiras. Y una vez que te tiras, tu cuerpo, a nivel de instinto, ¿qué dice? ¿Qué hagas con el cuerpo? Que lo eches para atrás, ¿no? Porque la pendiente es grande, lo echas para atrás. Y los que habéis esquiado, cuando echéis el cuerpo para atrás, ¿qué es lo que ocurre? Te pegas una hostia de escándalo. Pero además es matemática, ¿eh? O sea, no hay error a duda. Pues innovar es un poco parecido, es contraintuitivo, ¿no? La intuición te dice que eches el peso para atrás, pero para que tú puedas esquiar bien tienes que echar el peso hacia adelante. Cuando tú empiezas a innovar, a probar algo diferente para mejorar tu práctica educativa, porque has evaluado, porque has visto que no llegas, que no mejoras, lo contraintuitivo es, cuidado, no corras,
igual esto no sale, igual no aprenden, no llegas al final del temario, ¿no? O las comparaciones, ya, pero es que el A va más rápido que el B, etc, etc, pues es totalmente contraintuitivo. Es decir, si tú crees que tienes que empezar a hacer algo diferente en el aula, echa el peso para adelante, hazlo, y si te das la hostia, dátela al final, ya del todo, y evalúa todo el proceso. Pero no te des el leñazo antes de ni tan siquiera empezar. Quiero decir, si nosotros vamos a dirigir equipos de trabajo, y uno de los valores que les vamos a exigir es que innoven, de alguna forma tenemos que confiar en lo que van a hacer, porque la innovación conlleva hacer cosas pues, que no sabemos si van a salir bien o mal, porque el resto de cosas que sabemos que van a salir bien no es innovar, se llama copiar. Y está muy bien en un inicio, pero no es una innovación pura y real, ¿vale? Es simplemente que me encantaría que algún director o directora que he tenido en el trabajo, especialmente en los últimos años, me hubiera dicho tranquilo, tírate y si te caes yo te voy a ayudar a levantarte y juntos vamos a compartir, y no que me frenara y no consiguiera hacer miles de cosas que tenía programadas o diseñadas que nunca se llegaron a ejecutar. Dicho esto, ¿qué pensáis que es la neurodidáctica? Si nos dan las 2:15. Bueno, pues son los avances que ha habido en neurología o psicología o bueno, aplicados a Neurología, la actividad psicología, docente, ¿no? ¿aplicados? La actividad docente. Aplicados a la actividad docente. Más o menos es la mezcla de esas cosas. Sabemos que en los últimos años, como bien habéis hablado antes, la tecnología ha evolucionado un montón, ¿no? Y ha evolucionado también en el campo de la ciencia. Lo que Ramón y Cajal intuía que había en la neurona, ahora ya sabemos que existen y además sabemos cómo se conectan en tiempo real en función de qué perfil de actividades, todo esto, ¿no? Pues desde el campo de las neurociencias, la psicología más de carácter cognitivo, que es casi siempre, o sea, la conductual, que es la que afecta más a educación, más la pedagogía, pues en todo ese medio, eso es la neurodidáctica, ¿no? Coger todo ese burbuño de cosas y ver cómo hacemos la mejor experiencia de aprendizaje de cara a nuestros alumnos. Pero hablando de innovación, que os estarán bombardeando con un montón de cosas, ¿verdad? Gamificación, Flip Classroom, ABP, rutinas y un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, pues yo vengo a defender un poco esto como profe, como maestro, como alguien que ama la educación, pues no hay nada tan nuevo en el horizonte, ¿vale? Es decir, Sócrates ya formulaba las preguntas abiertas, que ahora llega una herramienta tecnológica y la llamó Socrates, ¿vale? Pero es lo mismo, es hacer preguntas a los alumnos, esto es un formato digital. Montessori ya trabajaba la heterogeneidad del alumnado, trabajando con alumnos con dificultades de aprendizaje, ¿no? Vygotsky ya hablaba de la importancia del desarrollo próximo, trabajar con otros. Ausubel nos hablaba de la importancia de la conexión de los conocimientos previos. Es decir, que un ejercicio que debemos de hacer con los claustros a veces es volver a leer a los que en su día fueron los realmente innovadores y ver cómo hoy sus modelos de pedagogía los está defendiendo la ciencia, ¿no? Es decir, la ciencia hoy nos dice la importancia de trabajar en entornos naturales, y esto lo hacía Giner de los Ríos en la Institución Libre de Enseñanza. O sea que no hay que volvernos locos con un montón de cosas cuando ya sabemos que esta gente pegó disparos súper certeros. O sea que a lo mejor es buen momento para reconstruir modelos educativos o experiencias de aprendizaje en base a lo que grandes pedagogos ya nos decían que funcionaba, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar de un estudio. ¿Qué veis aquí? ¿Qué veis? Venga. ¿El qué? Montañitas. Vale. Montañitas. Está muy bien. ¿Qué más veis? Un electro. Un electro, ya he dicho ahí encéfalo, ¿no? Parece que es del cerebro. Venga. Algo del cerebro, ¿no? De la actividad del cerebro. ¿Qué más veis? Algunas actividades. ¿Eh? Algunas actividades que se están haciendo a lo largo del día. Pero le ha puesto punto suspensivo al final. Hay actividades a lo largo del día, ¿no? Hay actividades, 7 días, 24 horas. ¿Qué veis? Pues que donde pone clase, la actividad es nula. Donde pone clase, la actividad es bueno, nula no, es más bajita. Muy baja. Es más bajita. En clase es más bajita. Clase es la línea amarilla que aparece aquí, ¿vale? ¿Dónde más hay actividad? ¿Dónde sí hay actividad? Sí. Hoy cuando duerme. Dormir. No se ve nada. No se ve nada. Mirad, esta es la franja del sueño, ¿vale? Aquí el sujeto
Los sujetos están durmiendo, hay mucha actividad cerebral. Pues aquí ya podéis cargar un neuromito como equipos directivos de esto de que cuando se duerme el cerebro está parado y no se activa. Mentira, ¿vale? Cuando tengáis equipos directivos podéis realizar programas con las familias y los alumnos sobre la importancia del sueño. En esta fase de aquí es cuando todos los aprendizajes se anclan en las memorias a largo plazo. Es decir, el sueño es determinante en el aprendizaje, al igual que es la alimentación. Así que si queréis ser muy innovadores, por ejemplo, podéis quitar todos los bollos de la cafetería del instituto, ¿vale? Y empezar a introducir alimentación que favorece un desarrollo natural del cerebro. Vale, mucha actividad durante el sueño, poca actividad durante la clase. ¿Qué más veis? Venga, estudio, laboratorio, deberes... Parece que hay mucha actividad, ¿no? O más actividad. ¿Y viendo la tele? Nada. Se parece un poco a esta curva, ¿eh? Parece que este sujeto tiene la misma actividad en clase magistral que viendo la tele en casa. Sin embargo, tiene más actividad en aquellas tareas que le implican hacer. Ahora, ¿qué conclusiones podéis sacar a nivel didáctico de esto? Es que tú has dicho la clave, clase magistral, no clase en general. Aquí ¿no? es clase magistral. Claro. Este caso es una clase magistral. El sujeto es pasivo. Aquí Totalmente. es pasivo, ¿no? Con lo cual, ¿qué perfil de actividades de dinámica nos interesa hacer? O que se hagan. Que interactúe. Que se interactúen, ¿no? Vale. Ahora yo os tengo un poco en esa curva, ¿verdad? Ahora voy a conseguir, a medida que vayamos avanzando, voy a intentar iros activando. O sea, que cuando os pida hacer cosas, no rechistéis mucho y pensar que es por esto, ¿vale? Porque vuestros cerebros se activen más. Ahora, para no ser muy sensacionalista, este es un estudio del MIT con un solo estudiante. Uno solo, ¿vale? Es decir, no se puede extrapolar más allá de las conclusiones, pero nos da pistas de actividades cerebrales, ¿vale? Bueno, sí, como idea. Mira, si algo sabemos de los estudios en neurociencia... De los estudios en neurociencia es que el cerebro aprende a través de la experiencia. Es decir, que el entorno condiciona claramente cómo se van a formular esos aprendizajes. Es decir, que puede ser un enriquecedor o algo que deprime, ¿vale? Esto está muy relacionado con un concepto que se llama la epigenética. ¿Os suena? Sí. ¿Sí? ¿A qué os suena? La experiencia modifica los objetos. Eso es. Hay unos que se expresan y otros que no en función de ese entorno, ¿vale? De hecho, hay estudios ya, por ejemplo, que la cantidad de libros dentro de un hogar puede ser un predictor de fracaso escolar. ¿Vale? Es decir, que aquellos alumnos que tienen menos acceso a la lectura pueden, es una hipótesis, pueden tener mayor riesgo de fracaso escolar. Es decir, todo lo que tiene que ver con la experiencia, el hacer, así es como construye el cerebro esas nuevas redes sinápticas, que dependerán que se perduren en el tiempo, y cuanto más se perduran en el tiempo, eso es a lo que llamamos el aprendizaje. Cuando eso no perdura en el tiempo, no hay aprendizaje, porque las conexiones se han olvidado, ¿vale? Y además esos estudios nos dicen que el cerebro aprende integrando. Es decir, que nuestros alumnos, nuestros chavales, ya no son tabulas rasas. ¿Sí? Que pensábamos que cada año les actualizábamos una nueva versión, pues ahora ya sabemos que esto no. Integran informaciones antiguas con informaciones novedosas. Esto es lo que yo os decía, que Ausuben ya lo decía. Y esto es súper relevante, porque el cerebro es un órgano holístico. ¿Esto lo pensabais? ¿O tenéis el firme pensamiento de que hay un hemisferio derecho que se encarga de unas cosas y un hemisferio izquierdo que se encarga de otras? ¿No? ¿De verdad? Porque es mentira. O sea, si lo creéis, es un neuromito, ¿vale? El cerebro es un órgano holístico, es decir, no hay un hemisferio encargado de lo lógico-matemático y un derecho encargado de la creatividad, ¿vale? Porque para resolver problemas matemáticos más te vale ser creativo, si no estás muy jodido, ¿vale? No contestarás bien a casi nada. Contestarás bien a las preguntas típicas. Es decir, trabaja interconectado unas cosas con otras. Pero nosotros montamos las escuelas así, ¿no? ¿O trabajáis en una escuela que trabaja un poco diferente a esto? No, más o menos, ¿no? Parece ser que todas las asignaturas están compartimentalizadas, ¿no? Entonces, en función de las potencialidades de cada alumno, se va desarrollando bien en un bote de pintura o en otro, ¿no? Esto es lo que es
la escuela academicista, ¿no? En la que basa la experiencia de aprendizaje en base a la cantidad de cosas que uno aprende. Pero si realmente queremos integrar, debemos de desarrollar una escuela más de este tipo, más de carácter competencial, ¿no? En el que uno no se desarrolle por capacidad, sino por competencia, ¿vale? Ahora, para ser competente, uno necesita tener una gran cantidad de contenidos. A mayor cantidad de contenidos, uno se desarrolla mejor competentemente, pero no por tener contenidos uno llega a ser competente. ¿Entendéis esta diferencia? Vale, entonces vamos a partir de aquí un poco. Queremos llegar a este dibujo, ¿vale? Que una escuela se parezca más a esto, una escuela más basada en las competencias. Y para eso necesitamos conocer muy bien este principio que para mí es uno de los que cambia completamente la escuela y es de los más integradores. ¿Qué veis en esta imagen? Medio cerebro. Medio cerebro. Pero medio derecho o el medio izquierdo. ¿Nos mira o está de espaldas? Nos está mirando. ¿Vale? Y le falta el hemisferio izquierdo. Ahora, ¿está vivo o muerto? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se puede vivir con medio cerebro? ¿En serio? Le pierde el hemisferio izquierdo, el lógico matemático. Está fastidiadísimo, ¿eh? Este tío en lengua y en mate. ¿Vive entonces? Sí. Sí, ¿vale? Este es el caso de una niña, ahora creo que tiene 8 años, que tenía unas crisis epilépticas súper heavies y para que pudiera salir adelante la tuvieron que extirpar la región, bueno, medio hemisferio, para que pudiera vivir con normalidad, ¿vale? Tenéis todo el documental entero publicado en uno de los capítulos de redes que habla sobre el caso de esta niña. ¿Sabéis por qué se produce esto? Que con medio hemisferio uno pueda vivir, pueda desarrollar, pueda tener una vida medianamente normal. ¿Por qué? Por la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral. El cerebro es un órgano tremendamente plástico. Pero ahora, ¿cambia funcionalmente o cambia anatómicamente? Funcionalmente. ¿Anatómicamente puede llegar a cambiar? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Yo qué sé. Es decir, yo tengo un aprendizaje, ¿no? Tengo una red sináptica conectada. ¿Esa red sináptica se puede cambiar de forma? Sí, ¿no? Con la experiencia, integrando, sí, ¿no? Es decir, funcionalmente cambia. Ahora, yo puedo tener alguno de mis órganos diferente a los que tenéis vosotros aquí. Por ejemplo, vamos a hacer algo que crea siempre un poco de disputa. ¿Los hombres tenemos el cerebro del mismo tamaño que las mujeres? No. Lo tenemos más grande. Tampoco nos vale para más, ¿eh? No hay ninguna ventaja evolutiva, simplemente anatómicamente tenemos un cerebro más grande. Fin de la cita. Tapan esa parte del río. ¿Qué va a hacer el río de una forma natural? Buscar otro cauce, ¿no? Pues eso hace nuestro cerebro. Si nos da un ictus y perdemos uno de los aprendizajes, si no ha sido excesivamente grave, si no ha dañado regiones excesivamente complejas, el cerebro reorganizará las redes sinápticas para volver a recuperar la movilidad de un órgano, etc. Es decir, es muy plástico. Pero fijaros cómo se ve esto en estudios, ¿vale? Esto es un estudio de un neurocientífico español que se llama Álvaro Pascual Leone, en el que puso a sus estudiantes a tocar un instrumento musical, ¿vale? Durante 5 semanas, 5 días a la semana, y los viernes y los sábados, o sea, los sábados y los domingos, parada para la actividad. Esta manchita aquí son las regiones del cerebro que se activaban cuando tocaba el órgano, o sea, el instrumento musical los lunes y esta los viernes. Paraba sábado y domingo y fijaros lo que ocurría. Pum, pum. Paraba sábado y domingo, pum, pum. ¿Qué os sugiere esto? Es decir, que o practicamos o se olvida. Esto es una máxima que ocurre en el cerebro. Si yo os diga ¿qué relación podéis hilar con esto, con las programaciones didácticas de cualquier profesor de cualquier materia?
¿Sí? ¿Cómo influye este dibujo? Si nosotros queremos que nuestros alumnos siempre la mancha tienda a aumentar y no disminuya por la falta de práctica, ¿qué relación tiene eso con una programación general de aula o con unas unidades didácticas? Más práctica. Vale, tiene que haber más práctica, ¿no? Pero si vamos a hacer una prueba, yo he dado muchos años matemáticas en primaria. ¿Quién ha dado matemáticas en primaria? Vale, estamos aquí en un gremio guay. Más o menos, ¿cómo estaban estructurados los temas? Descomposición de números naturales, ¿no? Operatoria, cálculo, geometría, estadística y ya, ¿no? Y ya. Y estadística sí, parte. ¿No? Ahora, los chavales descomponen números naturales, chicos, como premios Nobel de matemáticas. ¿No? Porque como el currículum es lineal y tenemos más parte de tiempo, pero ¿qué ocurre con la parte de estadística y probabilidad, incluso con la geometría? Que lo damos en menos profundidad, con menos tiempo. Esto lo que nos sugiere es que los currículums o las programaciones debemos de diseñarlas no con un carácter lineal, sino con un carácter de espiral, en el que cada unidad de aprendizaje yo pueda ver todos los conceptos matemáticos en líneas generales. Los veo, vuelven a entrar, vuelven a salir, vuelven a entrar, vuelven a salir, vuelven a entrar, vuelven a salir, y así esa mancha la voy manteniendo en el tiempo. Si no, ¿qué es lo que ocurre? Que doy las unidades de medida en tercero, las vuelvo a dar en cuarto y pongo un escalón más. No tiene nada de sentido eso. Se vuelven a olvidar, no tienen que subir, el dividir, bajar, multiplicar, se les olvida todo, ¿verdad? Pero fijaros lo potente de esto, que nos da otra experiencia didáctica más que podemos trabajar con los equipos. A este grupo de aquí les enseñó a tocar el instrumento físicamente, es decir, lo tocaban. Pero a este grupo de aquí les hizo que vieran a ese equipo cómo lo tocaban, es decir, que lo visualizaran. ¿Os fijáis las manchas que ocurren entre unos y otros? ¿Sí? ¿Lo veis o no? Lo flipante es que yo no necesito tocarlo para que se me activen las mismas regiones en el cerebro que el que lo está tocando. ¿Esto no os parece flipante? ¿Qué os sugiere didácticamente esto? ¿Hacemos bien sentándolos así? No. Para nada. Se están perdiendo toda la experiencia de aprendizaje tremenda. Lo que decía el ponente anterior sobre las neuronas espejo, pues es una de las cosas. Cuando yo veo cómo otro compañero está interactuando con el aprendizaje, eso me hace a mí que se me activen las mismas regiones cerebrales que está haciendo el que lo está practicando. Esto en la educación se nos olvida. Los fisioterapeutas esto ya lo están trabajando. Cuando te partes un brazo y lo vas a tener inmovilizado 3 meses, el fisioterapeuta te dice, ahora piensa cómo moverías el brazo una vez que te quite la escayola. Y ganan tiempo en la rehabilitación. Y esto en la educación se nos olvida. Pensamos todavía que aprenden mejor de forma individual, porque el aprendizaje requiere de esfuerzo, de trabajo, que es verdad, pero no se nos puede olvidar cosas que la ciencia nos va diciendo que van funcionando. Es decir, aquí de un tirón, con un solo estudio, podemos sacar 2 conclusiones claras. Una, cuando trabajamos en una unidad didáctica, una programación general de aula, trabajar que los contenidos no sean lineales, tenemos una. Y otra, que cuando están sentados dentro de clase, intentar aumentar todo lo que podamos los patrones de ayuda que tenemos alumnos y otros. ¿Vale? Porque individualmente se activan menos regiones y se aprovecha menos esta potencialidad del cerebro. ¿Vale? Bueno. Y luego hay un estudio, que esto sí que lo podemos trabajar fundamentalmente, que lo investigó una mujer que se llama Carol Dweck y lo llamó mentalidad de crecimiento. ¿Os suena esto? ¿Sí? Vale. Por ejemplo, alguien que tiene mentalidad de crecimiento, cuando le sale algo muy bien, ¿a qué lo atribuye? A sí mismo. A sí mismo, pero ¿podéis profundizar un poco más? Al esfuerzo, ¿no? Al trabajo, al sacrificio. Y la gente que tiene mentalidad fija, ¿a qué la asocia? A la inteligencia, ¿no? A tus capacidades. Es decir, que si yo le digo a mi hijo cuando hace algo bien con la bici, hijo, qué listo eres, sin embargo, cuando lo hace mal, ¿qué va a pensar mi hijo cuando lo haga mal? Que es tonto, ¿verdad? Ahora, la gente que tiene mentalidad fija valora el esfuerzo y el trabajo por encima de los resultados. Esto didácticamente, ¿qué os sugiere de nuevo? ¿Qué podemos hacer?
¿Cómo podemos cambiar la evaluación para fomentar una mentalidad de crecimiento en nuestros alumnos? Incidiendo en el esfuerzo. Incidiendo en el esfuerzo, en el trabajo, en los procesos, no en los productos finales. Las evaluaciones no tienen ningún sentido de carácter calificativo final y en el que no se le da ninguna información al alumno. No lo valen para nada, porque la evaluación no es para nosotros, por más que nos empeñemos. La evaluación es para el alumno, en el que el alumno recibe cuál es tu plan de mejora, en qué cosas eres muy bueno y hay que enriquecerte, y cuál es tu plan de mejora en lo que tienes que mejorar. Si yo te doy una nota final que encierra un trabajo, pero en la que tú no tienes incidencia alguna, decirme tú para qué vale. ¿Sí? Y encima no favorece esto, no favorece un tipo de mentalidad. Y esto hay un estudio, ya lo demostró, ¿vale? Cogió a unos estudiantes de matemáticas y los dividió, los que tenían mentalidad fija a los que no. A los que tenían mentalidad fija los volvió a dividir en dos y a uno les dio formación en cómo funcionaba su cerebro. Y esos alumnos sacaron mejores notas académicamente que los que no lo habían recibido, ¿vale? Y es simplemente que conozcan cómo se forma su aprendizaje. Los profesores, cuando trabajamos esto, tenemos que trabajar el proceso por encima de cualquier otra cosa. Y cuando trabajamos con nuestro equipo de trabajo, exactamente lo mismo. A los profesores hay que valorarlos, el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, todo lo que están haciendo para fomentar esto en ellos. Vamos a hacer una pequeñita práctica, que algunos ya la estáis haciendo con los ojos cerrados. Vais a cerrar los ojos y necesito cerrarlos y seguir lo que veo. No es una práctica de mindfulness, no vais a dormir, ¿eh? Esto es algunos ya están solos, tampoco pasa nada. Quiero que me veáis, me imaginéis cómo voy vestido, la altura que tengo, soy gordo, soy flaco, tengo el pelo corto, color de piel, de ojos. Visibilizarme. ¿Podéis hacerlo? Sí. ¿Me estáis viendo? Sí. Vale, abrir los ojos. Esto es plasticidad cerebral. Pura y dura. Tenéis la capacidad de hacer esto porque me estáis viendo, ¿eh? Me veis. Ahora, ¿de qué dependerá de que la imagen que habéis construido ahora de mí, esa primera red sináptica, se perdure en el tiempo? De que me veáis más veces. Si no, ¿qué ocurrirá con ese aprendizaje? Sí, con lo cual la repetición y la práctica es algo fundamental para que se dé. Y como veis, se generan nuevas conexiones. Bueno, este es un estudio, me imagino, este lo he puesto a posta porque me imagino que tendréis bastante perfil de alumnos diagnosticada con las famosas siglas TDA más TDAH, ¿no? TEL, TAM, todo esto, y además tendréis algún tipo de disléxico, ¿no? Pues para que veáis la importancia que tiene el fenómeno de la plasticidad cerebral, estas regiones son las que se activan en un cerebro normativo ante tareas auditivo y visuales, ¿vale? Y en un cerebro con un alumno diagnosticado con dislexia, veis que no se activan esas regiones que están hipoestimuladas. Bueno, pues cuando a los alumnos con dislexia se les pone a hacer un entrenamiento en tareas que requieren de esas habilidades, como veis en la parte inferior, podemos ver que con la práctica repetida en el tiempo se activan esas regiones en el cerebro. Es decir, que podemos conseguir rehabilitarlo, ¿vale? Es decir, solo es una cuestión de actitud frente a eso, porque como veis, los cerebros de los alumnos tienen la capacidad de reaprender. Es decir, que no podemos dejar a nadie tirado por el camino, ¿vale? Porque lo que hoy es un suspenso, un fracaso escolar, mañana es un éxito. ¿Vale? Si ponemos y abonamos el camino como tenemos que trabajarlo y como tenemos que hacerlo. Porque el cerebro tiene la capacidad de hacerlo. Es decir, no hay nadie malo en matemáticas, o en lengua, o en sociales, o en inglés, para toda la vida. Son cosas circunstanciales. Y así hay que plantearlo, y así hay que trabajarlo con los equipos. Es decir, que cuando nos sentamos en un claustro y hay alguien que dice, menganito, que encima es el pequeño de 3 hermanos, que los 2 anteriores eran 2 desgraciados, a este pequeño, ¿cuál es el futuro que le espera dentro de la organización? ¿No? Ser el mismo desgraciado que fue su hermano mediano y su hermano mayor. O salvar la familia. Ese mensaje me encanta mucho más, ¿verdad? Porque si hay algo que tenemos que tener claro y un principio que nos vale la plasticidad cerebral es que nos vale para no poner etiquetas. Es que se acaban las etiquetas. Porque las etiquetas es lo más dañino que hay en una escuela. Porque se ponen en milésimas de segundo y se tardan en quitar muchísimo tiempo.
Y la etiqueta está ligada al autoconcepto que tiene uno consigo mismo. Y un bajo autoconcepto es súper nocivo y súper dañino, ¿vale? Me encanta siempre explicar que, como habéis visto, que cambia el cerebro neuroanatómica y neurofuncionalmente, pues sería como estas manos, ¿verdad? Son manos, pero cada mano es completamente diferente. Pues estos son los cerebros de nuestros alumnos. Es decir, que el café para todos no vale. No vale. Esto Howard Gardner lo definió súper bien con las inteligencias múltiples, ¿verdad? Claro, bueno, aunque no hay inteligencias múltiples, sino potencialidades múltiples, pero esto es una discusión semántica. Gracias a él sabemos que hay que trabajar mismos contenidos desde diferentes tipos de perspectivas. Porque cuanto más multisensorial es la experiencia de aprendizaje, mejor se graba en esos cerebros. Y ahora vamos a hacer una práctica para que lo veáis. Con lo cual, lo que nos dice la plasticidad cerebral es que todos nuestros alumnos, y digo todos, es todos, tienen capacidad de mejora, ¿vale? El mensaje de Mr. Wonderful sería: todos pueden llegar donde quieran, pero eso es mentira, ¿vale? Nadie puede llegar donde quiera, porque hay unos componentes genéticos que son, en algunas ocasiones son limitantes o son potenciadores, pero sí que cada uno tiene la posibilidad de llegar a lo más que uno pueda, que la diferencia cambia mucho, ¿vale? Y esto me encanta explicarlo con la metáfora de la partida. Me imagino que jugaréis a las cartas, ¿no? ¿No sabéis jugar al póker? ¿Street Poker tampoco? Sonreír, ¿no? ¿Os suena más? ¿Mus? Mus sí, ¿no? ¿Tampoco cinquillo, escoba? Venga, vale. Vamos a hablar del mus. Mirad, lo que se sabía hasta hace nada era que la inteligencia era la herencia genética que te daba papá y mamá, ¿no? Esas son las cartas que te ha tocado en la mano, muchacho. Con 3 reyes y un as se va muy bien por la vida. Pero hay gente que nace con rey, caballos, 7, 6, 33 o 7, 5. Bueno, oye, ¿cuál es la función de la escuela, como hemos visto con la mentalidad del crecimiento? Que todos los alumnos tienen capacidad de mejora, es decir, que todos pueden. Pues nuestra función es que todos quieran. Es decir, tenemos que generar una escuela en la que todo el alumnado quiera, y quiera aprender, y el aprender está intrínseco a la propia cultura de la organización, de los profesores, ¿no? Que se respire ese ambiente pasional por el aprendizaje. Es decir, que la función nuestra es enseñar a cada alumno, con las cartas que le han tocado, a jugar la mejor partida que pueda. Es decir, que se saque la mayor parte de los chinos que pueda con las cartas que le toquen. Ahora, no podemos dudar que a mejor cantidad de cartas uno juega mejor, ¿vale? Esto es como el dinero no da felicidad, no, pero la gente en yate yo no la veo triste, ¿vale? Pues es un poco esta metáfora: cuanto mejor tienes, mejor te puede ir, pero no te garantiza absolutamente nada, ¿vale? Dicho esto, vamos a hacer una primera práctica porque la atención aguanta lo que aguanta el culo. Alguno ya se está quedando acolado. Entonces, ¿de qué necesita el cerebro para formar un aprendizaje? De movimiento. De movimiento. Venga, pues nos vamos a mover. ¿De qué más necesita? Agua. Estaréis hidratados, ¿no? Porque con el calor que hace, vuestro sistema de usar no me extraña que... Emoción. Motivación. Estímulos. Vale, ¿pero qué células necesita? Neuronas. Venga. Pues vamos a generar neuronas ahora mismo con vuestro cuerpo. ¿Podéis generar una neurona con el cuerpo? Sí. ¿Cómo? Pues agarrándonos. Venga, pues agarraros. Eso es. Esto es una neurona, ¿no? Generas neurotransmisores que se empiezan a mover. Vale. Pero a mí me gusta más verlos hablar. Bien. Ahora, aguantar, ¿eh? Esto los de educación física sabrán que se está trabajando ahora un poquito de hombro, aguantar. Aquí se ha formado un aprendizaje, ¿vale? Imaginaos las partes de la planta tercero de primaria. Se da noviembre, más o menos. Llega, termina la parte de la planta. Este cerebro de este alumno ha sacado un 7,75, es un notable guapo. Pero llega al año siguiente y hace parte de la planta, ¡pum! Se desconecta. ¿Por qué se ha desconectado este aprendizaje?
Porque no se ha repetido. ¿Por qué? Ni se ha repetido ni se ha Ni trabajado. se ha repetido, ni se ha trabajado, ni se ha recordado. Conectados. Ahora se ha conectado. Está súper fuerte, ¿no? De repente hemos hecho una poesía de la planta. Hemos ido al huerto y hemos visto plantas crecer. Nos hemos comido una planta. Hemos hecho fichas sobre las plantas. Mi profe me ha dado una clase magistral sobre la planta. Ha venido los de Parques y Jardines del Ayuntamiento a hablarnos de las plantas. Y se va generando aquí una cosa así. ¿Sabéis cómo se llama esto? Mielina. Sí, señoras, sí, señores. Y de esto dependerá que este aprendizaje se formule y se genere durante más tiempo. De estas vainas de mielina que se hacen a través de la repetición y de la experiencia. Muy bien, podéis bajar. Pero yo he dicho que el cerebro es un órgano holístico. Y este cerebro que habéis construido no es holístico. No, este es un tostón, parece la M50 y de Madrid. No es holístico. Ahora os vais a poner de pie. Acordaros siempre de la imagen del estudio y vais a generar un aprendizaje significativo en un cerebro holístico. Tiempo. Vamos. Cuando yo trabajo multisensorialmente un mismo contenido, genero este perfil de aprendizajes. Ahora, como bien decía una compañera por ahí, ¿cuál ha sido el ambiente emocional que habéis vivido? Porque ha habido más ruido, ¿no? Y os lo estáis pasando un poquito mejor. ¿No? Parece ser que también el cerebro es un órgano social, que construye los aprendizajes mucho mejor cuando los interaccionan unos con otros. Así que, por favor, cuando dirigéis vuestros centros y veáis las clases de uno en uno, os metéis y las hackeáis, las cambiáis, porque funcionan y se generan mucho mejor los aprendizajes cuando estáis así. ¿Vais entendiendo cómo se va formando? Perfecto, muchas gracias. Y de paso os habéis movido un poquito, ¿eh? Bueno, acabamos de hablar de la importancia del cooperativo. Ahora mismo, ¿no? El cerebro es un órgano social. Sabemos que el cooperativo es una estrategia metodológica que, además de favorecer la construcción del aprendizaje, también sabemos que trabaja los principios de la heterogeneidad. Es decir, que yo aprendo solo a hacer las cosas juntos. Es decir, que es una magnífica herramienta si queremos tener aulas completamente integradas, porque la cooperación es un principio básico para la integración. En los centros donde se promueve la competitividad, los alumnos diferentes no nos interesan, porque no nos hacen alcanzar los objetivos, porque tengo que arrastrar con el otro, ¿vale? Pero si entendemos que la diferencia es algo que mejora lo que yo hago, cooperar es una necesidad bastante importante. Pero no porque yo lo diga, sino porque también hay estudios que avalan que el cooperativo favorece claramente esto. Mirad, a estos estudiantes les pusieron a trabajar a través de cooperativo y cuando luego les evaluaron la motivación y los resultados cuantitativos, se podía ver que mejoraban significativamente los estudiantes, ¿vale? Es decir, que no solo aprendo más, sino que encima estoy más implicado emocionalmente frente a la tarea, ¿vale? Bueno, y como decía el ponente anterior, que ha hablado de un neurocientífico portugués que vive en Estados Unidos, ¿cómo se llamaba? Antonio Damasio. Este tío, además de tener ese libro, tiene otro súper chulo que se llama El error de Descartes, que habla de un principio muy bonito que se llaman los marcadores somáticos. ¿Sabéis qué es eso? Los marcadores somáticos es como un tatuaje en el cerebro, ¿vale? Entre las hendiduras de la carne picada, como si hicieras ahí un tatuaje, eso es un marcador somático, que está íntimamente ligado con las emociones, ¿vale?
Porque un modelo que se pensaba hasta hace nada era que la emoción y la razón estaban completamente separadas, ¿no? Y ahora sabemos que es mentira, es decir, que para que yo aprenda algo racionalmente tengo que activar todo lo que es mi sistema límbico en el cerebro. Esto nosotros lo llamamos la ruta corta o la ruta larga. ¿Cuántos estímulos podéis recibir a lo largo de un día? Esa expresión igual, muy andaluza. Un montón, ¿no? Ahora, ¿de cuántos de esos tu cerebro los procesa? ¿Os imagináis el coste energético si todo lo que viéramos en el entorno lo tuviéramos que analizar? Eso no hay quien viva, ¿no? No hay Nutella que mantenga ese cerebro. ¿Vale? Sería agotador. Sin embargo, solo aquellos estímulos que son relevantes para nosotros, para la supervivencia, porque gastan nuestra atención, esos activan el sistema límbico y mandan una orden rápida en milésimas de segundo a nuestro lóbulo frontal, que es donde se da la razón, ¿vale? Es donde están todas las funciones ejecutivas, donde se da la inteligencia. Es decir, que no pasamos a la ruta larga, es decir, que no me aprendo el mínimo común múltiplo si no se activa esa parte, bien porque tenga mucho buen rollo con mi profe, o porque el mínimo común múltiplo sea algo muy relevante porque lo voy a hacer para repartir pizzas, o yo qué sé, ¿vale? Pero si no activamos eso, no se activa la razón y pasará como cualquier otro estímulo a lo largo de nuestra vida. Por eso hablamos de que la emoción y la razón no se pueden separar. Y como Francisco Mora dice, y habéis dicho muy bien, no hay aprendizaje sin emoción. Y además esto lo hablaba Antonio Damasio muy bien, en el que las emociones están al inicio de los aprendizajes. Por ejemplo, ¿os acordáis de aquel profe que os hacía levantaros casi de la silla? Que tú estabas en clase y levitabas, ¿no? Que un minuto era un segundo y una hora era un minuto. ¿Os acordáis de él? Si tuvierais que hablar de características de él, ¿las identificaríais? ¿Cómo daba las clases? ¿Lo que os hacía? ¿Cómo se dirigía a vosotros? Todo eso tiene componentes emocionales. Y eso es lo que hace que esté al inicio del aprendizaje y se guarde al final del aprendizaje. ¿Vale? Están al inicio y al fin. Fijaros en este estudio qué relación tienen estas emociones. Esto es de 2014, bastante moderno, ¿eh? Llegaban los estudiantes y se les presentaba un estímulo que les generaba una sorpresa, una hora antes, una hora y media antes de someterles a una experiencia de aprendizaje. Cuando entraban a la experiencia de aprendizaje, se veía en sus cerebros que se activaban todas las regiones del núcleo accumbens. ¿Sabéis lo que es el núcleo accumbens? No. Pues todo lo que está dentro del cerebro, lo que llamamos el cerebro emocional, las emociones, se activaba todo eso. Y además había una causa-efecto entre la cantidad de curiosidad que uno tenía y la intensidad que tenía el núcleo accumbens en la activación. Es decir, que la emoción está al inicio del aprendizaje y está al fin. Es lo que los sella, ¿no? ¿Nunca os han dicho vuestros alumnos, profe, que no termine esta clase? ¿Sí? O qué rápido se ha pasado. Eso es por este componente emocional. Y eso se graba. Esto es... ahora hablaremos de la memoria y hablaremos de esto, ¿vale? Fijaros la importancia de las emociones. En este estudio, la emoción, la letra con emoción sí entra, con sangre también, ¿eh? Porque es una emoción negativa, ¿eh? O sea, que no nos olvidemos. Que a mí me dicen, no te aprendes esto, te doy una hostia y me la aprendo. O sea, miedo, pero igual la emoción funciona. Pero igual no es la emoción que nos interesa, ¿vale? Se activan diferentes órganos, ¿vale? Cuando yo tengo miedo se me activan unas regiones muy concretas y cuando tengo curiosidad, ¿no? Cuando la emoción es más neutra o más positiva, se activa concretamente un órgano que tiene esta formita así. Uy, el otro. El hipocampo, eso es. El hipocampo es el órgano del cerebro donde se almacenan los aprendizajes a largo plazo, ¿vale? Es decir, que cuanto mayor grado emocional tiene la tarea que yo estoy haciendo, más se activa ese órgano. Es decir, si hago un problema de matemáticas y lo tengo que resolver con el Clash Royale, que juegan todos los alumnos o han jugado casi todos, pues eso generará una emoción positiva neutra que activará todo este cerebro, ¿vale? Si lo hace por el miedo, porque me castiguen, porque no voy a ir, se activarán otras regiones y terminará aprendiendo, pero ese aprendizaje no será tan duradero en el tiempo. ¿Lo entendéis? Perfecto, muy bien. Pues vamos a hablar de este estudio muy rápidamente y es cómo les gusta a los estudiantes aprender. Este es un estudio de John Hattie del año
Este es de 2015, que fue la última vez que lo replicó, que se llama Visible Learning. ¿Os suena? ¿Sí? Este tipo australiano identificó cuáles eran las 150 variables que más afectaban al aprendizaje de los alumnos, ¿vale? Intervinieron en la muestra 250 millones de estudiantes. Significativa esta, ¿no? Esta sí. No es uno del MIT, 250 millones, no sé cuántos ordenadores. Mucha peña, ahí metida. Lo hizo a través de la medida estadística tamaño del efecto, ¿vale? Esto no tiene nada que ver, no es muy relevante, pero él dijo, a partir del 0,60 la variable es súper relevante en el aprendizaje. Vamos a hablar solo de las tres primeras. La primera, 1,60, la segunda, 1,57 y la tercera, 1,53, ¿vale? ¿Cuál pensáis para los alumnos que era la variable más importante para que aprendieran? La más importante. El interés. Diversión. Pasarlo bien. Para eso se llama para que relaciones. No. Sintonía con el profesor. Uy, sintonía con el profesor, casi. El profesor, eso es haga el larguero. Pero falta que entre un poquito. El amor. ¿No está muy relacionado con el amor? Pero el profesor Es la expectativa del profe. Es decir, cómo yo miro a mis alumnos. ¿Habéis visto el Club de los Poetas Muertos? Sí. No lo puedes trabajar. ¿No? Esto, la educación 3.0. 10 películas sobre educación, siempre la ponen en la prensa. ¿Cómo miraba el profesor Keating a sus alumnos? Una mirada incondicional, ¿no? En la que Mark Romer habla de que yo a ti, alumno, te quiero por lo que eres y no por lo que haces. Y a partir de ahí se empieza a construir todo lo que tiene que ver con el autoconcepto del alumno, cómo yo te miro a ti, ¿no? Porque cuando yo confío en ti, en que tú vas a hacer las cosas bien, y esto lo hacemos inconscientemente, ¿eh? Que nadie se sienta mal, preguntas más veces al alumno. Si sabes que lo sabe, le haces preguntas más difíciles. Si además sabes que va a contestar bien, le dejas más tiempo para que conteste. Y a partir de ahí se empieza a formar todo el autoconcepto del alumno, que es la tercera variable. Es decir, cuanto yo más creo en mí, mejor aprendo. Esto es determinante cuando quiero montar una escuela inclusiva, ¿no? Si tengo una escuela en la que todo el profesorado cree en sus alumnos y cree por encima del 2, del 3, del 7, del 8, del 9, el alumno va generando un autoconcepto que es determinante para enfrentarse a la tarea. Porque si mi profe solo me quiere cuando saco un 8, pero cuando saco un 3 me echo la bronca, no tengo un profe, tengo un psicópata. Y eso, ¿no? Porque eso es una psicopatía. ¿No? Yo te quiero igual, es como a los hijos, yo te quiero igual, ahora me puedo enfadar, pero el amor es incondicional, ¿no? Y eso hay que transmitírselo a nuestros alumnos para generar esa confianza. Y ahora, como futuros responsables de equipos de trabajo, esta segunda variable vais a flipar. ¿Cuál pensáis que es la segunda variable que identifican ellos para la cultura? ¿Expectativa de la madre? No. Mamá, te quiero y no hay más. No. ¿Los compañeros de quién? No. ¿Los compañeros de los profesores? Pero mirad el gesto que ha hecho. Dice los profesores, ya está así. ¿Qué significa esto? La coordinación entre los profesores. El alumno percibe que cuando los contenidos están íntimamente relacionados entre materias y no están descontextualizados, sino que sus profesores están coordinados, lo ve como una variable determinante para su aprendizaje. Ahora, metodológicamente, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Pintura o Hollywood? Los proyectos, ¿no? Un aprendizaje basado en proyectos. ¿Alguien se imagina en una década una escuela que no trabaje por proyectos? Seguro que sí, seguro que no nos la imaginamos. ¿Que alguna no lo haga? Pues ninguna de las que dirigéis vosotros. Ni de coña. Yo estoy convencido en una década de 2028, de 10 años. Al ritmo que van las cosas, yo creo que las escuelas trabajarán por proyectos. Pero imaginaos lo potente que es esto
de la coordinación entre profesores si también los equipos directivos de diferentes centros educativos están coordinados entre ellos y comparten lo que hacen. Esto culturalmente es un salto salvaje, ¿no? Porque si yo hay 3 colegios en mi pueblo, como yo trabajaba en un pueblo, y en lugar de competir por ver quién tiene más alumnos inscritos, competimos por tener la mejor educación de todo el pueblo, entonces estaremos dando un cambio cultural a lo que es la educación. Y ahí estaremos montando algo realmente transformador. Es decir, que cuando yo he conseguido hacer una gestión con mi equipo satisfactoria y lo comparto con otra dirección, pues eso que se llevan los alumnos del municipio donde trabajo y donde no compito. Bueno, ahí lo tenéis publicado, ¿vale? Esto es Visible Learning, ahí tenéis todas las variables. Yo solo me he detenido en las 3 primeras porque creo que están muy relacionadas con toda la parte de la integración. Bueno, Francisco Mora habla de que la curiosidad, todo lo que es diferente en el entorno y sobresale, enciende las emociones. Esto es la ruta corta o la ruta larga. Y con ella, con la emoción, se abre la ventana de la atención, que es el foco necesario para la creación de todo conocimiento. Es decir, que si no emocionamos, si no atendemos y si no memorizamos, no se aprende nada. Y digo nada en nada. En todo esto de la revolución educativa, la innovación educativa, parece que se ha denostado la memoria, y es mentira. O sea, la memoria es fundamental. La cosa es qué tipo de memoria voy a usar y cómo la voy a usar, que ahí es donde radica la diferencia, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar de la emoción. Yo la voy a hablar con el término motivación, voy a hablar de la atención y voy a hablar de la memoria, ¿vale? Si queréis poner memorión, y así todo termina, ¿no? Como de activación. Motivación, gasolina que usa el cerebro. Nos vamos a poner de pie. Hemos hecho una dinámica para disparar al que volver a activarnos, ¿vale? Vamos a jugar. Os vais a colocar por parejas. Si os sale un trío no pasa nada. Vivo en un barrio de mucha diversidad sexual. Y vamos a echar un pulso chino. El pulso chino con las falanges. El pulso chino consiste en lo siguiente: con las falanges me agarro, dejo el dedo gordo suelto y tengo que reventar el dedo de mi pareja. Gana la pareja que les haga 5 puntos. Es decir, cómo la motivación funciona en el cerebro de las personas, ¿vale? Y lo hemos visto con este juego. La motivación tiene 3 fases, ¿vale? ¿Cuál pensáis que es la primera fase de todas de la motivación? El interés, el deseo, el querer, ¿no? Vamos a jugar, no vamos a ya habido alguno más que la cosa menos, ¿no? El deseo. El deseo se da en una región muy concreta de nuestro cerebro. ¿Cómo se llama esa región? Es involuntario. No es racional. Bueno, reptiliano no. En el límbico, ¿vale? El cerebro de las emociones. Es decir, cuando se activa la fase del deseo, se activa lo que tiene que ver todo el núcleo accumbens, pero especialmente un órgano de todo el sistema límbico. Y ahora ya no es el hipocampo, es el otro, la amígdala, ¿vale? Se activa la amígdala, que es como una vallita muy chiquitita que funciona como un ambipurhome. Pero ya veréis cómo lo vais a activar. El ambipurhome, si tú pasas por delante, ¿se mueve? Sí.
Bueno, cuantas más veces te mueves, más hecha, ¿no? Si hay muchos invitados, está hecho para que cuando haya muchos invitados vuela mejor. Cuando eso se activa mucho, libera un montón de olor. La píldora funciona igual. Cuando yo la activo, libera neurotransmisores. A saco. Y específicamente hay uno que es el encargado de conectar la emoción con la razón. Es decir, el sistema límbico con el lóbulo frontal. ¿Cuál es ese neurotransmisor? La serotonina. Termina en ina, como todo lo bueno. Dopamina, ¿vale? Es la dopamina. Libera todo, pero el encargado de conectar el lóbulo frontal es la dopamina. Es decir, hay una primera fase que es el deseo, activa la amígdala y libera la dopamina. La dopamina conecta el lóbulo frontal, donde está la razón, ¿vale? Aquí ya empezamos a ser conscientes de lo que hacemos, ¿vale? Y esa fase se va a llamar la acción. Y la acción se da en el lóbulo frontal. ¿Y ahora qué neurotransmisor es el encargado de que eso funcione? El del Red Bull. La adrenalina. Eso es. Y eso es lo que te impulsa a jugar, ¿vale? Y tú juegas y ahí están todas las cosas que nos hacen racionales. La empatía, todo esto está en estas zonas. La organización, planificación, la autorregulación, todo esto es función ejecutiva, ¿vale? Y una vez que yo le meto el punto a mi compañero o mi compañera, le estrujo el dedo, hago punto, aparece la tercera fase de la motivación, que es la satisfacción. ¿La satisfacción en qué región del cerebro se dará otra vez? En el límbico, ¿no? Porque vuelve a retroalimentarse. ¿Y ahora qué neurotransmisor es el que se libera? La serotonina. Además con esa voz, ¿no? Serotonina, que es como... Ya lo entendéis, ¿no? Cómo funciona la motivación. Deseo, acción, satisfacción, dopamina, adrenalina, serotonina. Ahora, ¿cómo está relacionado esto cuando trabajamos una experiencia de aprendizaje con nuestros alumnos? ¿Qué tendrá que ver esto de deseo, acción, satisfacción? Que si aplicamos las líneas para que segregue estas sustancias, el niño aprenderá mejor, ¿no? Y el niño y el que no es niño, ¿no? Si yo quiero trabajar con mi claustro el desarrollo del perfil competencial del alumno, es un subidón de tema, ¿no? Es un subidón. Además lo vamos a hacer con 3 indicadores, cada indicador va a tener 4 variables de logro, o sea, todo bien, a gusto. Vamos a hacerlo 4 horas, descanso 20 minutos, vamos, todo un entorno fabuloso. Lo primero que tendré que hacer para que mi equipo quiera trabajar en eso, ¿qué será? Crear expectativas. Crear expectativas, ¿no? El deseo, hacer algo ahí. Y además, la acción de que vendrá dada. De que hagan, ¿no? Y por último, ¿qué tendrán que alcanzar? El objetivo, la satisfacción. Y esto es lo mismo con las experiencias de aprendizaje de los alumnos. Si hemos visto que todos tienen capacidad de mejora, que todos pueden, tenemos que hacer que quieran, tenemos que hacer que hagan y tenemos que generar satisfacción. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Vale. Hay varios tipos de motivaciones. Una que es esta, la extrínseca. ¿Vale? Esta se usa muchísimo en los coles. ¿Vale? Habréis visto alumnos que salen del cole que parece que vienen de After Hours, 7, 8 sellos en un brazo, 37 gomets alrededor de una pared de todos los libros que han leído, un pase para poder ir al baño, todo, una nota, ¿no? Un castigo, todo lo que tiene que ver con las motivaciones extrínsecas, ¿vale? Y luego habréis visto también en los coles que trabajamos la parte de la motivación intrínseca, ¿no? Que tenga respuestas al para qué, que esté personalizado el aprendizaje, que demos mensajes al alumno relacionado con circunstancias propias, ¿no? Que la adaptemos un poco a las circunstancias de cada uno. Es decir, hay 2 tipos de motivación. Ahora, ¿cuál pensáis que es mejor? ¿La extrínseca o la intrínseca? La intrínseca. Bueno, pues depende, ¿vale? Si yo tengo que generar deseo, ¿qué motivación me interesa? La extrínseca, dolor, o sea, a saco. Si yo quiero una motivación de logro, ¿qué motivación necesito? La que vais a necesitar para acabar esto, que os habéis metido, ¿no? La intrínseca, cuanto más intrínseco lo tengo, pues mejor lo acabaré, si no habrá alguno que se haga una travesía en el desierto. Pero ahora, ¿qué acicates debería de tener esto en el camino para que a mí me ayude a alcanzar el objetivo? Componentes extrínsecos, ¿no? Que te dan un poquito de aire cuando uno lo necesita, ¿vale?
Esto en una maratón, si corréis, se ve muy bien. Al inicio de la maratón, motivación extrínseca con música, todo el mundo allí, olor a reflex, ¿no? El objetivo es tu motivación intrínseca, llegar a la meta. Pero por el camino tu colega que te anima, ¿no? La fruta que te metes, el gel que te enchufas, eso es todo lo extrínseco que te ayuda a alcanzar la meta, ¿vale? Bueno, es decir, son fundamentales todas las recompensas que podamos usar y variarlas de los dos estilos. Como veis, cuando trabajamos con recompensas, especialmente en entornos de juego, ¿qué es lo que se activa? Esto soy súper pesado. ¿Qué son esos dos puntitos de ahí? Las amígdalas, ¿vale? Las buenas, las que se quitan dan igual. Esas son las buenas, las amígdalas. Con lo cual, si en un entorno de juego en el que el alumno tiene recompensa y se activa el sistema límbico, especialmente amígdala y hipocampo, ¿qué estrategia fabulosa que trabajen nuestros equipos en el aula? Gamificación, llamadla como queráis, el juego. El juego es el mecanismo natural por el que el mamífero aprende, pero no nosotros, todos los mamíferos aprenden a través del juego. El juego te permite experimentar, te permite equivocarte, te permite hipotetizar, te permite matar vidas, te permite tener sensación de evolución, te permite cooperar, te permite un montón de cosas muy relacionadas con el desarrollo de cada persona, ¿vale? De hecho, y ahora vuelvo a utilizar un ejemplo con dificultad de aprendizaje, este es un juego digital que se llama Graph Game, que es especial para chavales con dislexia, ¿vale? Tienen la cajita de las palabras, tienen que asociar un sonido a una letra, ¿vale? Pues se ve que a medida que van entrenando con el juego, pues los cerebros mejoran las cajitas de las palabras, que es una de las dificultades que tienen los disléxicos. Es decir, que las estrategias de juego no solo funcionan para cerebros normativos, sino para aquellos cerebros que tienen algún tipo de dificultad, también les beneficia, ¿vale? Dicho esto, fabuloso, por ejemplo, utilizar gamificaciones. El juego, casi siempre en los coles, se utiliza echándole chocolate al brócoli, ¿vale? Esto es motivación extrínseca a dolor. No te lo quieres comer, te lo vas a comer, ¿no? Entonces, pum, 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 extrínseco, 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 extrínseco. Eso dura lo que dura, hay un momento que se acaba, ¿vale? Probar a hacer motivación extrínseca solo con un equipo de trabajo tiene un tiempo muy limitado. Si quiero que vaya a largo plazo, tengo que trabajar otras estrategias, ¿vale? De ahí la importancia de que sea una experiencia transformadora, no me voy a detener mucho, ¿vale? ¿Por qué hay que gamificar? O utilizar el juego, ¿vale? Porque motiva, porque está centrado en el alumno, porque personaliza, porque aumenta el aprendizaje. Cuantitativamente se aprende más, ¿vale? Lo podéis esto si queréis medir, porque los juegos están contextualizados con la vida de los alumnos, con la realidad, porque hay una mayor riqueza multimedia, puedo utilizar un montón de recursos, porque me permite fallar sin riesgo, porque me da un feedback inmediato, y esto está muy relacionado con la evaluación, lo que hablábamos antes, porque genera práctica y refuerzo y porque fomenta la colaboración. Venga, vamos a hablar de la atención, otro de los recursos. ¿Alguien ha visto de qué color es la regadera que tengo en la presentación? Naranja. ¿Y de qué color era en la diapositiva anterior? Ni idea. ¿Del mismo? No me lo creo. O sea, de todos los que estáis aquí nadie se da cuenta que la diapositiva ha cambiado, no en la anterior, sino en la otra, y en la otra, y en la otra. ¿Nadie se ha dado cuenta de esto? Pues no, ¿y eso por qué es? Porque los profes decimos un montón en el aula, ¿me quieres prestar atención? Hay muchas formas. ¿Por qué no os habéis dado cuenta del cambio de la regadera? Con lo cual la atención es un recurso súper limitado. Pero súper es súper. Muy limitado. ¿No? Así que lo que tendrán que hacer los profes en las aulas, si queremos integrar, es secuestrar la atención de las personas. Y no demandarlo, ¿vale? Secuestrarlo. Porque hay varios tipos de atención, ¿vale? Tenemos una atención que es atención de alerta, ¿vale? Si es atención de alerta os voy a decir que es involuntaria. Ya sabéis un montón de esto para empezar a pegar tiros. Si es involuntaria, ¿en qué región del cerebro está? En el límbico, ¿vale? Está muy relacionado con la supervivencia. Es decir, que ahora cae ahí un petardazo
¿Y qué hacéis todos? Echar a correr. Bueno, habrá algunos que no. Habrá algunos que se pondrán a mirar, a mirar, depende de cada uno cómo viva. Hay un colega mío que dice, como esto, los chavales con TDAH lo tienen un poco tocado, dicen que si hay una catástrofe mundial o una guerra o algo, lo mejor que puedes hacer es darle la mano al TDAH porque te salva fijo. Fijo, porque no se va a pensar a evaluar si hay algo de este año. Esta es atención involuntaria. Luego hay otro tipo de orientación, de alerta, que es la de la orientación, ¿vale? La que le decimos a los bebés que se fijen en algo, por ejemplo, cuando lloran. Hijo, mira un avión. ¿Vale? Atención orientativa. Y la que más trabajamos en la escuela, la atención ejecutiva. ¿O cómo la llamáis también? Concentración. ¿Vale? Es la concentración. Ahora, ¿la concentración es voluntaria o involuntaria? Voluntaria. Si es voluntaria, ¿en qué región del cerebro se da? ¿O la podéis tocar para que sea más fácil? Ahí, ¿vale? En el lóbulo frontal. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos en clase es captar esta y es entrenar esta. ¿Vale? Muy relacionado con la atención es el efecto de primacía y recencia. ¿Esto lo conocíais? Porque esto también lo podemos trabajar cuando diseñamos las unidades didácticas. Es que se recuerda mucho mejor todo lo que ocurre al principio y al final. Es decir, que empezar una clase corrigiendo los ejercicios del día anterior, podéis tocar así una bocina, mal. ¿Vale? Es desaprovechar el mayor nivel atencional que tiene un cerebro. ¿Vale? Y explicar las cosas a mitad de la clase y hacer 4 ejercicios al final corriendo. No tiene mucho sentido. Al inicio de las clases, primero una aclimatación para que se vayan preparando. Después, lo más importante que quiera dar al inicio, durante aquí actividades de carácter mecánico, y al final un cierre. Un cierre para desarrollar lo que se llama la metacognición. ¿Cómo han llamado los de la LOMCE a la metacognición? Aprender a aprender. Esa competencia maravillosa, ¿no? Es decir, que los alumnos tomen conciencia de lo que están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo, de lo que están haciendo, y ahí tendremos que generar estrategias para que ocurra eso, ¿vale? Porque si no, utilizarán solo un tipo de memoria muy limitada. Estrategias, miles, ¿vale? Tantas como se os ocurran. Yo os he traído aquí unas pocas, pero bueno, tenéis muchas más. Sabemos también que para favorecer la concentración es fundamental el ejercicio físico, ¿vale? El cerebro funciona a través de 3 cosas que es muy probable que ahora las empecéis a tener ya como una base a estas horas. Es decir, funciona a través del oxígeno. El oxígeno se consigue a través del movimiento, ¿vale? Es decir, que si podéis poner más de 2 horas de educación física a la semana, pues mucho, ¿vale? Se consigue a través de la hidratación. Si les dejamos tener botellas de agua dentro de clase, mejor. Y se consigue a través del azúcar, del glucógeno. Con lo cual, desayunar antes de ir a clase y desayunar durante las sesiones se antoja algo fundamental. No puede ser que un adolescente que se va a someter a una carga de esfuerzo cognitivo muy seria vaya a clase sin desayunar y que luego se desayune un bollo del Mercadona industrial con una Coca-Cola. ¿Vale? Es una auténtica aberración para su desarrollo y aquí podemos llevar a cabo un montón de acciones, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de lo último, que es la memoria. Pregunta muy rápida, ¿quién se acuerda del 11S? No todos, vamos, está la mano. Bien, ¿os acordáis de lo que decía Antonio Damasio, de los marcadores somáticos? Eso es un marcador somático. Tenía tal carga emocional, eso, que se guarda. Entonces tú vienes al 11S y empiezas a recordar lo que estabas haciendo, quién llamaste, cómo ocurrió, cómo te enteraste, y empiezas a buscar un montón de información. Porque la memoria funciona en el cerebro como si fuera la pantalla de tu escritorio, ¿vale? De ordenador que tienes. ¿Cuántos accesos directos tienes? Un huevo. Y a medida que avanza el curso tienes más. Y en junio sueles borrarlos y te quedas con aquellos un poco más relevantes, pero borras todos. La memoria funciona igual. Lo que hace es que cuando tú activas un conocimiento relacionado con eso, el hipocampo busca la palabra imaginaros perro, activa la palabra perro y ahí conecta todo lo relacionado con el perro, ¿vale? Es decir, tú vas al acceso directo y buscas la carpeta relacionada.
De ahí la importancia de activar los conocimientos previos. Es decir, que cuando los profes os presenten una unidad didáctica, si queremos hacer que aprendan sobre lo ya conocido, todas deberán de trabajar la activación de los conocimientos previos. Todas, porque es fundamental. Lo que les vamos a ayudar a los alumnos es ir al trastero, buscar las cajas que tienen relacionadas con ese contenido, ordenarlas y fusionar la información antigua con la información novedosa. ¿Vale? Tenemos, bueno, esto ya lo conocéis, ¿no? ¿Habéis oído hablar de la bulimia educativa? ¿No? ¿Engullo? Y vomito, ¿no? Esto, lo peor que tiene esto es que funciona. Es lo peor. Porque encima los alumnos aprueban. Y es lo peor. Con lo cual yo recomiendo que lo mejor para acabar con la bulimia educativa, una es cambiar la metodología de evaluación, que esa es la verdadera innovación educativa. Cambiar cómo evaluamos. Y dos, demostrarle a los alumnos que la forma que tienen de estudiar es una mierda. Y no les vale para nada. Y ahora os voy a dar un reto para que se lo podáis hacer. Tipos de memoria que tenemos a largo plazo. Tenemos principalmente dos que son las que más intervienen en educación. Una son los hábitos, ¿vale? Todo lo relacionado con los hábitos. Tenemos, por ejemplo, los motóricos y los emocionales. Y esos son memorias a largo plazo. Por ejemplo, conducir. Por ejemplo, tablas de multiplicar, ¿vale? Son memorias a largo plazo de carácter con un hábito. Es decir, que es implícito y no es declarativo. Yo no lo puedo declarar. Y luego tenéis otro tipo de memoria que son los recuerdos, ¿vale? Y estas sí son declarativas y sí son explícitas. Y aquí hay dos tipos de memoria, que estas son las que más usamos los profes en el aula. Las episódicas, ¿vale? La galería de fotos, ¿no? Las episódicas, lo que uno asocia a un lugar. Y por otro lado, las semánticas. Todo lo que tiene que ver con el campo lingüístico, con las palabras. A mayor cantidad de palabras que uno conozca, más capacidad tiene de ir relacionando. La mejor estrategia para trabajar los aprendizajes de los recuerdos, las memorias a largo plazo relacionadas con todo lo declarativo, son las emociones. Cuanto más emocional sea ese aprendizaje, mejor se guarda. Si tienes que aprender un contenido relacionado con eso y no te emociona, harás bulimia. Terminarás repitiendo mecánicamente para luego poder contestar, en el que hay un proceso de aprender, de aprobar, pero no un proceso de aprender, ¿vale? Y nosotros debemos de educar para aprender, ¿sí? Porque de hecho aprender es enganchar. Por eso yo había puesto una enredadera al principio de todo. Un estudio, este es un poco antiguo, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, la curva es paralela, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Más o menos, ¿no? Vale, la parte de arriba es la primera muestra que se le hizo al grupo. La parte de abajo es una réplica que se pasó 15 años después. Pues lo que se podría ver es que no hay ninguna relación entre las notas académicas que tú tienes y la cantidad de información que tú recuerdas. Por eso hay esos puntitos ahí y la curva casi es paralela. Lo que depende es la cantidad de veces que te hayas puesto en común eso que has aprendido. ¿Sí? De ahí, vuelvo a repetir, la importancia de cambiar las programaciones de aula de contenidos lineales a contenidos de carácter espiral. Reto de las 72 horas, para demostrarle a los alumnos que estudian mal. Hoy es martes. Imaginaos que voy a hacer un examen, se lo repetís el viernes. Exactamente igual, pero no se lo podéis decir, ¿vale? Y luego comparáis las notas que ha pasado. Cuando los aprendizajes son significativos, si yo sé algo, lo sé hoy, mañana y siempre. Cuando no es significativo, mañana se me olvida. ¿Vale? ¿Lo veis? Y se lo enseñáis y se lo demostráis. Y además nos vale a nosotros para evaluar cómo hemos dado las clases. Que esto también es importante. A veces también hay que evaluar la metodología docente para ver si lo que damos está alcanzando los objetivos. ¿Vale? Vamos a hacer una práctica rápida. Con esto quiero ir terminando. Cerrad los ojos muy rápido. Porque esto, como futuros equipos directivos de una comunidad autónoma, os va a venir muy bien visibilizado. Cerrad los ojos y ahora vais a señalar el norte. Con los ojos cerrados. Rápido, 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 no penséis. Señalar el norte, rápido, 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 rápido. Vale, con el norte señalado, quedaros con el norte señalado, abrir los ojos. Bueno, pues esto es el norte del Qué desastre. el norte, ¿no? Hacia dónde queremos ir, qué
que la felicidad, que esto hay que consensuarlo para establecer un norte y trabajar hacia un poco. norte. De un tiempo a esta parte de educación se nos ha ido mucho en todo. Y se nos ha tirado mucho la bola. Y nos hemos centrado en la estandarización de las cosas, en la repetición de las cosas, y hemos perdido el norte y se nos ha olvidado la esencia, que son los alumnos, que son las personas. Que eso es lo que creo que hay que recuperar y fomentar escuelas para el aprendizaje y no para aprobar. Esto es determinante. Bueno, mirad, solo cosas que veis que funcionan por si decidís apostar por modelos de formación. Aquí en este estudio hay un profesor que casi no tiene experiencia y otro que tiene mucha experiencia. El profe que tiene poca experiencia, como no da muy bien las clases, les manda a los alumnos a ver vídeos en casa, ¿vale? Y luego les evalúa. Bueno, pues la gráfica marrón es la del profesor Nobel y la gráfica clarita es la del profesor con más experiencia. Es decir, que por ejemplo metodologías como el Flip Classroom o que los alumnos comprendan, hagan operaciones mentales de orden inferior fuera del aula, parece que funciona. Pero esto realmente no es innovador, como os decía. La han puesto a la Flip Classroom, pero no es así. Esto es Benjamin Bloom, psicólogo, en 1956 ya parió la taxonomía de Bloom, que es en la que se basa todo el Flip Classroom, en el que los alumnos tienen que profundizar en función de una serie de verbos, ¿vale? Si veis que los equipos de trabajo solo evalúan con verbos como recordar, clasificar, comprender, están trabajando a un nivel de cognición súper bajo. Si los alumnos están creando, evaluando, hipotetizando, están trabajando en un nivel de cognición superior. Y ahí es donde se da el desarrollo de la competencia, no en el bajo. Es decir, podemos innovar simplemente con revisar el perfil de evaluaciones que hacemos, ¿vale? Porque ese perfil nos va a dar actividades diferentes. Bueno, otro ejemplo de Flip Classroom, años 90, Bill Instruction de Eric Masur, ¿vale? Es decir, que no nos volvamos locos, es lo que quiero decir con esta pequeña reflexión, ¿vale? En este estudio, me le salto, ¿vale? Esto también. Y en resumen, y con esto sí que cierro porque creo que es, si algo debe tener una buena experiencia de aprendizaje para que sea significativo, es esto, ¿vale? Es que los contenidos estén relacionados con la realidad y la cercanía de los alumnos. Es decir, que lo que yo hago en el colegio donde yo trabajo, en la Sierra de Madrid, se debería de parecer lo que un huevo en la castaña a un colegio de Ponferrada. ¿Vale? Porque no tiene nada que ver el contexto. Nos podemos apoyar en cosas similares, pero hay que adaptar a función del contexto. Analizar nuestros alumnos, analizar nuestras familias, analizar lo que ocurre para generar la mejor experiencia de aprendizaje. Últimamente, la escuela se basa en certezas y el mundo son incertidumbres. La vida es una incertidumbre, sin embargo, nosotros evaluamos a través de las certezas. Y eso es, en mi opinión, conceptualmente un error. Si queremos que alguien sea creativo, que piense de forma diferente, debemos de evaluar la incertidumbre. Es decir, no podemos entender que haya una evaluación y una respuesta única para un mismo problema, ¿no? El típico del atleta que da una vuelta a la pista de atletismo, una vuelta da 3 minutos, 2 vueltas ¿cuánto tarda? 6. Bueno, pues eso es una respuesta, pero nadie habla ni de velocidad constante, ni que no se canse, ni que no haya viento de contra, ni un montón de variables. Debe de ser curricular, nos guste o no nos guste, estamos sujetos a una ley y debemos de ser profesionales. Todo lo contrario es ser negligente, ¿vale? Y esto creo que nos lo tenemos que tomar a rajatabla en educación. Si la ley nos dice que hay que trabajar por proyectos, que hay que evaluar competencias, no hacerlo es ser negligentes, no cumplir con la legislación que te está mandando. Debe atender a la formación integral de la persona, por eso no debemos de quedarnos solo en el contenido, incorporar valores de la persona con los demás y con la sociedad, es decir, formar grandes cerebros, pero formar grandes personas. Lo ha dicho antes el ponente anterior, la importancia de los valores, la importancia de la trascendencia, que lo que hacemos tenga como una misión, ¿no? No podemos seguir viviendo estudiantes y que siga ya ahogándose gente en el Mediterráneo o matando millones de mujeres cada año en el mundo, ¿no? Alguien tiene que dar respuesta a esto. Y esa respuesta la tiene la educación, que nadie nos engaña. No son políticas, es educación, y es lo que transmitamos. Potenciar competencias y habilidades, incorporar rutinas y destrezas, ir más allá del aula, ¿no? Por eso la importancia de los proyectos,
fomentar el cooperativo y ser flexibles, ¿vale? Es decir, que generemos en nuestras clases abiertamente estados emocionales entre lo positivo y el aprendizaje, para que se empiece a establecer en los cerebros de los alumnos asociaciones entre el aprendizaje y el placer, para que no se les olvide en toda la vida, y aprender sea un proceso vital. Bueno, pues muchas gracias.